17, la política alemana es la más estable de la Unión Europea y los partidos políticos alemanes tienen la buena idea de tener fundaciones independientes que promueven valores a nivel internacional. En el caso del partido mayoritario, que es el Partido Demócrata Cristiano de la Angela Merkel, hay una fundación llamada Konrad Adenauer, presente y muy activa en nuestro país, que viene publicando libros de largo aliento sobre nuestro contexto mental, cultural, político. Y uno de esos libros se presenta esta noche, ha sido editado por el señor Grunberger, que es el director de la Fundación Adenauer en Lima, junto al teólogo y exministro del Interior, por muy paradójica que sea esa doble situación, José Luis Pérez Guadalupe. Cuéntenos, por favor, señor Grunberger, ¿por qué la Fundación Adenauer, en un país que es mitad cristiano católico, mitad cristiano protestante como Alemania, ha priorizado este tema? Porque es el segundo libro que ustedes hacen con José Luis Pérez Guadalupe. Así es. Bueno, creo que hoy está muy a la vista de que la influencia política de los evangélicos se ha convertido en un fenómeno mucho comentado en América Latina. Estamos a días de una elección presidencial en Brasil, donde la comunidad evangélica fuertemente apuesta por uno de los dos candidatos. Un candidato evangélico, Fabricio Alvarado, ganó en Costa Rica la primera vuelta presidencial hace medio año aproximadamente, perdió en la segunda, pero ganó la primera, y justamente por su oposición al matrimonio homosexual. En Colombia, los evangélicos fueron los que decidieron un referéndum contra un acuerdo de paz, por lo cual los evangélicos son ya un factor político, y esas cosas como fundación política nos interesan, porque ponen una serie de preguntas a la política tradicional, a los partidos tradicionales, por ejemplo, los demócratas cristianos. ¿Cómo hacer frente a este fenómeno? ¿Qué hacer frente a esto? Porque es un potencial electoral crecido, la población evangélica, pero a la vez también tienen ahora poder político. Pero no, me parece que estén en contra de los partidos como los demócratas cristianos, o los partidos más bien de doctrina cristiano-católica, porque si forman grupos como Con Mis Hijos No Te Metas y se juntan con ellos para defender valores conservadores, en realidad lo que están haciendo es empoderarlos. La Iglesia Católica no ha marcado, por ejemplo, en el Perú, una distancia con respecto a los grupos evangélicos, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es los partidos demócratas cristianos, que no es la Iglesia Católica. Los partidos son partidos de inspiración cristiana que hacen políticas públicas para sociedades diversas, cada vez también más secularizadas, tomando en cuenta toda la población. ¿Existen todavía? En el Perú no tenemos eso. En el Perú los partidos son básicamente conservadores y han juntado su agenda conservadora a la agenda evangélica, y es más, yo diría hasta que se han dejado capturar por un conservadurismo bastante fuerte, ¿no? Bueno, estamos en la mitad de la discusión que queremos también de alguna forma provocar con estos libros. José Luis Pérez Guadalupe, cuéntenos si estoy equivocadísima. No, está muy bien. Lo que hay que hacer, gracias Patricia y Fernando por la invitación, hay que diferenciar lo que son los evangélicos en general. No es una gran unidad como puede ser la Iglesia Católica, que ya de por sí es una unidad con gran diversidad, la Iglesia Católica. El señor el aposento alto demostró que había de todo. Perfecto, ¿no? exactamente. Todo. Y representa el cuarto grupo de los evangélicos, que son los neopentecostales. De acuerdo. A lo que voy es, diferenciemos en primer lugar. Pero yo en primer lugar quisiera felicitar la intuición que tuvieron hace 2 años desde Alemania, la Fundación Konrad Adenauer, cuando quisieron analizar este fenómeno en todo el continente. Me llamaron para ver este tema y lo hemos trabajado hace 2 años. Y miren ahora, Costa Rica en febrero, que gana un diputado evangélico, pastor, cantante, y gana abrumadoramente en la primera vuelta. México con López Obrador, que se une. Perdió la segunda, precisemos eso. Pero interesante es que gana la primera con un argumento religioso y pierde la segunda con otro argumento religioso. Con lo cual estamos viendo que el tema ya no es tanto Iglesia-Estado, sino más bien religión y política. Y tenemos el caso de Bolsonaro, que es interesante porque hace 4 años la mayoría de los evangélicos en Brasil apoyaban a Dilma Rousseff, de izquierda. Y si vamos 8 años atrás, con muchísimo más fuerza al PT. Y ahora apoyan a un candidato ultraderecha, misógino, machista, xenófobo, homofóbico. La pregunta es ¿por qué?
Y lo que analizamos en este libro, que hoy día lo presentamos en el Hilton a las 7 de la noche, son 10 casos de 10 países, cómo han crecido los evangélicos y cómo están incursionando en la política. Y ahí vemos, por ejemplo, para ver lo de Bolsonaro el domingo. Si bien ya todo el mundo sabe que va a ganar, pero interesante que el voto evangélico, que representa el 30% del voto en Brasil, 30% del voto evangélico, ¿30%? por más de que no existe voto confesional, que ese es un punto que también en el Perú lo vamos a comprobar, el 70% de los evangélicos va a votar por Bolsonaro. Es decir, ahí tienes ya una clara inclinación. No definen las elecciones, es decir, la gente, ningún candidato gana por el solo voto evangélico, y eso hay que decirlo claramente, pero sí ya constituye efectivamente un eficiente actor político en todos los países de América Latina, y están haciendo campaña y han participado, y esto es recién desde los años 80. Interesante que en el año 70 comienzan a crecer los evangélicos numéricamente, a costa del decrecimiento católico. Y en los años 80, en todos los países del continente se forman partidos evangélicos. Todos fracasaron, ¿eh? Se forman partidos confesionales, todos fracasaron. Y aprendieron los evangélicos. Ya no hacen partidos confesionales. Es decir, lo de Santana es una excepción, que todavía hay ciertos pseudo mesiánicos que quieren fundar su partido y que Dios le ha dicho, ¿no?, de que tiene el celular de Dios y que una regla especial para él para tener concubinas, etcétera, 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 y que tome el estadio de Alianza. Sí, es una payasada. De acuerdo. ¿No? Por eso digo, no representa, y siempre lo he dicho en este caso de Santana, que Santana no representa a los evangélicos, no hay que caricaturizar a las iglesias evangélicas, por más que esta persona sí era de caricatura, ¿no? Pero hay un tema que hace mucho ruido. Normalmente se decidían las elecciones en términos de modelos económicos. Todavía pasa, ¿no es cierto? Más de izquierda, más de derecha. Sí. Pero ahora hay una agenda de derechos, que es la que se pone en juego, de derechos civiles, ¿no? Y la agenda evangélica termina siendo sumamente conservadora. Y coincide con otros que abrazaron esa agenda conservadora. Y encima lo más triste es que ha terminado empatando con muchísimas personas que creen que el matrimonio civil está mal, que las mujeres tenemos que quedarnos en la casa, ¿no? Que hay razas mejores que otras. A ver, lo dices muy bien, Patricia, ¿en qué sentido? No existe, y lo vamos a plantear ya en 10 países del continente, no existe un voto confesional evangélico. Es decir, el evangélico no vota evangélico solamente por el hecho de ser evangélico. No. Y lo que tenemos es el Pastor Lai el 7 de octubre, que sacó menos que Fuerza Popular, que ya es bastante... Y que no está alineado. Creo que el pobre porque no es lo suficientemente conservador, además. Sí. Puede ser, pero lo que voy es no determina. Y en segundo lugar, existe una subrepresentación política de los evangélicos. Es decir, no porque sean 15% en el Perú, van a ser 15% en el Congreso, por ejemplo. Pero a pesar de ello hay un punto de unidad electoral, no política, que es lo que tú has marcado, que yo le llamo la agenda moral. Eso. Pro vida, pro familia, en contra del matrimonio igualitario o homosexual, depende de quién lo diga, y en contra del aborto. Y eso es lo que está unificando en este momento. Y lo que interesante es que en los 60, 70 había, ¿qué cosa los unificaba? Una agenda ideológica, anticomunista. Pero ahora los une una agenda moral. Católica también, ¿eh? También. Católica en esa época. Exactamente. Y ahora más bien los une no es una agenda ideológica que podría tener mucho sentido si hablamos en términos políticos. Ahora es una agenda moral que marca la agenda política. Y esto se está dando en toda América Latina, y como bien dice Patricia, ya no solamente son los evangélicos, es decir, no solamente es con mis hijos no te metas, sino también es la marcha por la vida. Y aquí hablamos no de un voto confesional, ni siquiera porque hablamos de católicos y evangélicos, sino un voto valorativo. Lo interesante, lo novedoso de esto es que, repito, ya no estamos hablando de partidos confesionales que no funcionan, sino de agendas transversales. Ya no hablamos de las relaciones formales o no formales de Iglesia-Estado, sino del tema que ha vuelto a ponerse en la palestra en América Latina entre religión y política. ¿Qué es un paralelo similar al de Europa? Por ejemplo, con respecto a racismo, con respecto a migrantes y política, o sea, estamos ahí también en una agenda parecida, o no me queda tan claro si la agenda europea, además de los países donde está esta ultraderecha muy fuerte, también contempla temas como de los derechos civiles que estamos hablando en América, ¿no? Lo que pasa es que en Europa se da lo que se llama el neofascismo, ¿no? Que estábamos viendo, Fernando, el día de ayer, justamente los populismos de derecha. Aquí, curiosamente, por más que formalmente se van los países a una secularización, independencia entre Iglesia y Estado, en todos los, salvo Costa Rica, que es el único país confesional en el continente, más bien interesante, la política se vuelve a resacralizar.
y los temas se vuelven a ser temas morales y religiosos. Regresado a las cruzadas, más o menos. Pero de otro matiz que deja la institucionalidad. Ahora, no estamos diciendo que esto sea bueno o malo, yo creo que es un fenómeno que estamos analizando, que nadie lo vio venir. Pero eso se hace 40 años. Nadie lo vio venir, ni siquiera los partidos le dieron importancia a los grupos evangélicos, ni en pensamiento moral, religioso, político. Creo que sí le dio el 90, ¿no? Pero con otras características, yo en este ¿no? primer No era libro, una agenda conservadora, la que apoyaba a Fujimori, ¿no? Yo en el primer libro justamente ahí invierto algunas páginas para desmitificar eso de que los evangélicos hicieron ganar a Fujimori. Si lo hubieran hecho, ¿y por qué no lo hacen ahora? O sea, no fue así. Fue una serie de elementos que lo relato uno de bastante tantos bien. Grupos que lo apoyó, ¿no? Exactamente. Ahora, lo apoyó muy bien en sus inicios, porque Fujimori era un absoluto desconocido, y sí las iglesias bautistas, no todos los evangélicos lo apoyaron el inicio del partido fujimorista, y después, como ya sabemos, una patada en el trasero y se acabó. Ahora, hay el dato mexicano, que han habido corrientes evangélicas importantes que apoyaron a la izquierda de López Obrador. El partido PES, el Partido Encuentro Social, primera vez que se hace una alianza en un país, digamos, donde no ha habido mayor confesionalidad oficial, no había hasta hace unas décadas, exactamente, pero sí la gente es muy religiosa y sobre todo guadalupana. ¿Okay? Yo he encontrado evangélicos guadalupanos, con lo cual es una gran es una contradicción. La Virgen ¿no? María. Exactamente, es el tema de identidad nacional, no solamente religiosa. Y es lo que pasó también en Costa Rica, cuando chocas con la negrita, la Virgen de los Ángeles, te va mal. Ahí va. Pero en México lo interesante, López Obrador de izquierda se junta con el PES, que es, digamos, temáticamente de derecha, no representa a los evangélicos. México es uno de los países donde tiene menos población evangélica y donde el tema religioso no había salido como un tema político. Vamos a tener que hacer una pausa y hablaremos sobre el caso brasileño, porque hay un invitado también de la Fundación Konrad Adenauer, el señor brasiliense, José Mario Brasiliense, de Sao Paulo, que es uno de los que escribe en el libro que se presenta esta noche, específicamente sobre la presencia de los pentecostales en el Parlamento brasileño. Nos lo comenta, por favor, señor Brasiliense, después de una breve pausa.